Muy Pues bien. no se diga más. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una sesión más de Cábala para Todos. Y el día de hoy vamos a estar con la profesora Pilar Ibáñez, quien nos va a brindar el tema de el cuerpo como árbol de la vida, comprendiendo nuestros órganos como el lenguaje espiritual desde la sabiduría de la Sefirot. Adelante, profesora, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por estar, muchas gracias porque pues aquí otra vez volvemos a conectar. Y bueno, pues viendo como que el interés que había surgido en relación a los atributos de la Sefirot del árbol de la vida en relación con los órganos, incluso con algunas enfermedades o desequilibrios físicos, pues el día de hoy quiero compartir justamente cuáles son la relación que hay entre cada sefirot y con los órganos correspondientes. Entonces, sabemos que en el mundo, por ejemplo, tenemos que son cuatro mundos: el mundo de Atzilú, de Briá, de Yetzirah y de Asiá. Cada uno de estos cuatro mundos se relaciona con diferentes niveles de conciencia, digamos, de nuestro ser. El de Atzilú o emanación, aquí tenemos la organización espiritual que diseña el sistema mental. En el mundo de Briá o la creación, tenemos la organización mental. Ahí se ve el sistema emocional, también lo objetivo y lo subjetivo. En Yetzirah o formación está la organización emocional. Aquí se diseña el sistema físico y material. Y en Asia o acción está el mundo material, ya lo que está en conexión con pues con la materia y el tiempo. Entonces, Am, estos cuatro mundos se interpretan y se interrelacionan entre sí para dar impulso a toda la estructura de lo que somos. Entonces, cuando hay una declaración de enfermedad, sabemos que somos luz, que de esencia estamos conectados con la fuente. Entonces, cuando hay un desequilibrio físico, quiere decir que hay un bloqueo en esta secuencia, em, pues, digamos, en la luz, como es la energía, como la fluidez natural por orden divino, hay bloqueos y entonces se declaran las enfermedades. Cualquier disfunción es una reacción biológica de supervivencia frente a una experiencia vital caótica, trauma, desequilibrio, crisis. Entonces se produce una desaceleración o modificación del sistema biológico como respuesta. Y no solamente afecta de manera física, sino que también desestabiliza los sistemas sutiles. Y esto se da porque básicamente es cuando hay alguna expresión, una respuesta emocional ante una situación traumática y no permitimos que esta em, emocionalidad fluya, entonces va a quedar esa energía atrapada en el cuerpo, en el órgano correspondiente. Es un poco complejo porque todo esto responde también a la interpretación que vamos a estar dando a cada experiencia que tenemos en la vida. Y entonces estas interpretaciones quiere decir que van a estar como, digamos, filtradas por nuestra historia, nuestras experiencias, y estas interpretaciones el cerebro va a interpretar y va a dar una señal a
a la parte correspondiente del cuerpo y se va a desestabilizar. Entonces, ahí, este desequilibrio se va a transformar en un mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las enfermedades no son enfermedades, son mensajes de que algo tenemos que corregir. Entonces, tenemos que, si nuestros órganos hablaran, qué historias nos contarían? Muchas veces los orígenes de las enfermedades se disimulan en nuestras raíces más profundas, lo que significa que cuando hay un desequilibrio emocional, va a pasar un tiempo y si esta emoción no fue gestionada de manera adecuada, entonces el órgano correspondiente va a reaccionar. Esto quiere decir también que al cuerpo no lo podemos engañar. Las raíces de nuestras aflicciones residen en nuestros pensamientos, gestos, palabras, en la conciencia, en la inconsciencia, en la ascendencia y descendencia, en todas las memorias que tenemos. Es lo que yo les comento desde que nacemos, desde que estamos en la gestación, incluso desde que fuimos concebidos o antes, un año antes, lo que sería pues el proyecto sentido, que nos habla justamente de que todo lo que desde ahí se va plasmando en nuestras memorias, se van a ir convirtiendo en máscaras, en filtros, que más adelante, cuando tenemos una experiencia, la vamos a interpretar. Y entonces, ¿qué quiere decir interpretar? Pues, por ejemplo, que las cosas, las experiencias son totalmente neutras. Le vamos a dar una interpretación cuando decimos medio feo, me quiere manipular, me está agrediendo, me está violentando, me, estra- me hace enojar. Entonces, todo esto que nosotros pensamos que nos hacen, creemos que nos hacen, se van plasmando en pues en nuestra estructura, en nuestros programas que ya traemos de por sí. Y esto es lo que va a ir dando origen con el paso a las enfermedades. Por lo tanto, la emoción del pasado de la que no hemos sacado una lección, o sea, que no ha sido resuelta, va a emitir mensajes alusivos y enviará emisarios que vamos a sentir en nuestra carne bajo forma de dolor o malestar. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana simplemente me llega un mensaje de dolor de una persona que amo y me duele mucho. Es cuando las lágrimas salen sin que queramos, ¿no? Ese es el dolor. Em, pues lo siento, me duele mucho, me duele en el corazón, en los huesos, en todo. Respiro, hago lo que sigue, dejo salir las lágrimas. Estaba en una fila, me ofrecen un papel para limpiarme los mocos. Y ya pasa, sigo haciendo lo que tengo que hacer, lloro tantito. Es cuando el alma llora y cuando no se puede detener y uno no puede reprimir ese dolor. Entonces ya gestiono, empiezo a entender qué es lo que está pasando, empiezo a comprender y a darle una gestión positiva a ese dolor. Entonces contesto, trato de contestar con
asertividad, con amor. Hay que entender también que detrás de cada una de las experiencias que aparentemente son dolorosas, hay un mensaje de amor. Entonces, bueno, ya pasa y hago mi escritito, ya como que ya me siento incluso hasta liberada y puedo pensar y puedo contestar de una manera en que ambos aprendamos, tanto mi hijo como yo. Ella es adulto, muy adulto. Pero pues los papás jamás vamos a ser perfectos para los hijos. Entonces eso es lo que también tengo que aprender. ¿Qué aprendí de esto? Aprendí muchas cosas. Ya me las guardo algunas. Y ahorita lo puedo platicar. En ese momento no lo hubiera podido platicar, me hubieran salido otra vez las lágrimas y tal. Seguimos comentando, conversando, traté de explicarle, también yo aprendí de él mucho, mucho aprendí. El hecho de que, como dice aquí, y no hemos sacado una lección de ese pasado, quiere decir eso. La emoción, el dolor de la emoción, el dolor de la experiencia, no lo vamos a poder evitar. Mm, Hay que sentir el dolor, reconocerlo, aceptarlo. Y lo que viene después es justamente qué aprendo de todo eso, qué me enseña. Ese es justamente el crecimiento. Y pues bueno, ya no se queda atorada la emoción y al rato voy a tener una presión arterial alta o a lo mejor me sale un salpullito o un dolor de cabeza, porque bueno, yo siento que lo gestioné, que quiere decir, pues aunque estuviera ahí en medio del público, chillé tantito y ya, lo que seguía. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, cómo vamos aquí? De hecho, mm, el el bienestar del cuerpo depende íntimamente del bienestar espiritual y emocional y viceversa. El bienestar emocional también va a depender del bienestar espiritual y del bienestar físico. Cuando las personas sufren de un órgano, el conocimiento simbólico y funcional va a aportar información. Siempre vamos a considerar que son mensajeros, incluso los cánceres, o sea, desde lo más sencillo, desde un dolor de cabeza, una simple gripa, hasta el cáncer, son mensajeros. Por eso dice, y si tus órganos hablaran, ¿qué historia nos contarían? Cuando sabemos leer el cuerpo, lo que más se acerca a esta enseñanza de la cábala, y de hecho muchos maestros lo aceptan y lo utilizan, es la biodescodificación. No sé si hayan escuchado esta herramienta, biodescodificación. Descodificación quiere decir como partir en partecitas, tanto horizontal, vertical, en todo sentido, analizarlas, todo esto que tiene que ver con la biología, biodescodificación. Entonces, lo que significa ver hacia el fondo en cómo está relacionada la, el sentimiento que nos aqueja con nuestra historia. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo se trabaja incluso en la misma cábala? ¿Cómo se trabaja esto? Pues cuáles son, empezando por cuáles son las emociones bloqueadas en el presente. Esas emociones bloqueadas, irlas trabajando hacia el pasado, perdón, y en ese pasado, pues es como regresar a ese pasado y resolverlo en el pasado. Para el cerebro no hay tiempo ni espacio. Entonces, cuando lo resolvemos en el pasado, el cerebro dice, está bien, ya, lo entendí y lo arregla en el presente.
Esto quiere decir también que si tratamos de curar el mal, porque sí podemos curar el mal, y yo ya lo he visto muchas veces, quitamos el síntoma, pero sin tocar la raíz, más tarde va a regresar el síntoma, porque no hemos corrido ese riesgo de irnos al fondo del problema. Y entonces le damos más fuerzas al adversario. ¿Quién es el adversario? El síntoma. Por eso es muy importante, es necesario y es urgente llegar siempre al origen del mal para no esperar un crecimiento exponencial. Yo lo veía con mi papá y le pido permiso, en paz descanse, pues traía, la verdad, muchos traumas de infancia muy duros, muy dolorosos, muy fuertes, potentes. En su momento trató de curar algunos, otros no, pero esos resentimientos le afectaron en sus hombros. Iba a que le curaran el hombro, lo físico. Entonces iba con el ortopedista, iba con el de los huesos, la pomadita. Papá, mejor vamos al psicólogo. Iba al psicólogo, pero mi papá, no es por nada, pero era bien listo. Pues echaba al plato a los psicólogos y hablaba, y el psicólogo, yo sentía que era porque tenía que regresar a su infancia y ahí darle el amor que no tuvo, darle la conexión con la madre que no tuvo, que no estuvo presente, con el papá que no le dio la fuerza, con pues gestionar esas humillaciones que tuvo en la infancia para que pudiera integrar y sanar sus enfermedades actuales. Lamentablemente no fue así. En algunas ocasiones yo como hija, pues no, no es tan fácil, ¿no? Y menos con la familia. Mm, pero, pues, lamentablemente, mi papá, al paso del tiempo, sus dolores se acrecentaron muchísimo, en todo sentido, principalmente en los huesos, las articulaciones, y se fueron complicando todos sus órganos. Entonces, ahí veíamos, es como eh, una lectura de la historia emocional, incluso traumática, de una persona. Es muy importante también a través de la palabra sacar esa emoción. Por eso es muy importante la escritura. Ahorita vamos a ver también cuáles serían las herramientas para trabajar cada sefirot bloqueada. Mm, entonces, hay que reiterar esto. Perdón que reitere, pero es la emoción. Tiene que quedarnos muy claro que si no gestionamos nuestra emoción bloqueada y no emergen a nuestra conciencia, estos se van a ir a nuestro inconsciente y nuestra inconsciente las va a absorber como suyas y nos va a estar mandando mensajes a través de un hígado enfermo, inflamado, de un pulmón atormentado, de un estómago constreñido o con colitis, de unos intestinos también ahí todos bloqueados y que no pueden incluso a veces ni siquiera evacuar. Es muy importante observar las emociones para que nunca es tarde. Ay, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Pues sí, pero hay que reconocerlas, hay que verlas, mirarlas. Hay 5 puntos. Hay que reconocerla, mirar la emoción, verla, reconocerla, reconocer ese problema de la emoción, vivirlo nuevamente, comprenderlo y resignificar. Resignificar también significa en la familia honrar. Cuando eso es con un tema que alguien nos hizo algo y tenemos ahí, tengo la mano levantada.
quién sabe cómo la quito. Y estamos ahí con el resentimiento y todo, entonces seguimos justamente en la misma como está rumiando y rumiando y rumiando en el resentimiento y, y enfermamos, nos desequilibramos. Empecemos con Keter, la corona. Esta es la conexión divina. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el principio espiritual de Keter? Es la chispa divina, es la que está más cerca de la fuente, es la que nos da la voluntad, el propósito de vida, la misión por lo cual estamos aquí. Por eso es la que más nos conecta, porque nosotros estamos aquí con un propósito. Pero ¿cuál es ese propósito? Se nos olvida cuando venimos aquí. Tenemos que aprender a sentirlo. Cuando estamos en equilibrio, justamente es ahí cuando Keter está en equilibrio y está en conexión con la fuente. El aspecto emocional de Keter, cuando está equilibrada, hay sentido, tenemos sentido de vida, dirección. Esto ya lo hemos visto, nada más es para hacer nuevamente la conexión. Hay confianza en nosotros mismos, confianza en los demás, conexión con lo superior. Y cuando está en desequilibrio aparece el vacío. Hay un vacío existencial, un nihilismo, apatía, confusión en todo. Y no sabemos como que para qué estoy aquí. Incluso llega el punto en que muchas personas hasta piensan en desvivirse, se dice ahora, ¿no? Es muy terrible esto. Es el desequilibrio, pues, que nos aleja mucho más de la fuente. Quiero tocar un punto, por ejemplo, con la confianza. Yo no sabía qué significaba la confianza. Cuando yo iba, hace muchos años, muchos, y trabajaba el tema de la confianza en relación con mi hijo, no comprendía esto. Entonces me cayó el 20 cuando me dicen: "Pilar, ¿a ti te tuvieron confianza tus padres? ¿Tú confiabas en ellos?". Me cayó así como un balde de agua fría. Pues no, no podemos dar confianza cuando no la tuvimos nosotros. No podía yo confiar en mi hijo porque yo no tuve la confianza de mis padres. Las personas que más seguridad me tenían que haber dado me dieron inseguridad, me dieron miedos en la vida, hacia la hacia mí, el estar con los demás. Entonces, pues, ¿de dónde iba yo a agarrar esa energía para mi hijo si yo no la tenía? La tuve que ir desarrollando poco a poco, ya en conciencia, para podérsela gestionar a mi hijo. Entonces, Keter en el cuerpo está relacionado con el cerebro, con la glándula pineal. Y cuando están bloqueados estos órganos o estas partes de nuestro cuerpo físico, nos va a faltar, vamos a sentir que no descansamos. Incluso podemos llegar a tener migrañas. Como niebla, hay problemas, incluso depresión, y como es la glándula pineal, pues de aquí también vienen los desequilibrios físicos. Es que estoy viendo que me estorba ahí, se ve algo. Los desequilibrios hormonales, perdón, porque es la glándula que regula la la, pues, la segregación de hormonas. Entonces, si hay un desequilibrio aquí, de aquí pueden venir desequilibrio en diferentes glándulas o otras diferentes partes del cuerpo. ¿Qué se nos sugiere hacer para empezar a equilibrar esta céfira? Hay que meditar en silencio con atención en la coronilla, imaginando que una luz entra por la coronilla, por el centro de nuestra, o sea, la parte más superior de nuestra cabeza, una luz blanca y que desciende hasta nuestro corazón
perdón, primero a nuestra glándula pineal, o sea, el mero centro de nuestro cerebro, de ahí a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestro hígado. Hay algunas meditaciones cabalísticas, no sé si conozcan al maestro, ay, se me fue ahorita, Albert Gonzla. Él tiene unas meditaciones muy bonitas en las que se meditan todos los nombres de Dios y las letras hebreas. Nos lleva a pues a la estrella de David. De ahí entramos a la estrella de David, nos imaginamos que estamos ahí, nos imaginamos las letras hebreas o los nombres de Dios, los cuales entran por la coronilla y descienden a la glándula pineal, al corazón y al hígado. De ahí vuelven a salir, la energía se mueve, se mueve, se mueve y salen chispas. Entonces, es muy bonita, pero bueno, digamos que es suficiente con meditar en silencio. No digo respiraciones profundas, solamente observar, sentir, mirar, incluso escuchar. Si se dan cuenta, estoy poniendo todos nuestros sentidos en la respiración. Observar, escuchar, mirar, sentir cómo respires. Está bien así, ¿sí? Imagina que hay un rayo de luz que viene desde la fuente y que entra por la coronilla a la glándula pineal, al corazón, al hígado, y de ahí se expande a todo nuestro cuerpo y nos rodea a todo nuestro cuerpo. Ahí estamos sintiendo con nosotros mismos y también con la fuente. Ni Disculpe, siquiera profesora. mucho tiempo, 3 minutos, 5 minutos. Y en lo que hacemos eso, acordarnos de una afirmación, estoy conectada con la fuente o conectado con la fuente y mi vida tiene propósito. Disculpe, Pasamos, profesora. sí, Quisiera saber si gusta que le diga las preguntas de una vez o lo dejamos hasta el final. me gustaría al final, Ok, como a las 8 o a las 7:55 más o menos para llevar un orden del tiempo. si gustas al cuarto, voy a tratar más o menos de irme fluida. Muy bien, muchas gracias. Ajá, va a quedar grabada, ¿verdad? Así es, y se Para que les hace llegar el video. si quieren consultar las diapositivas, ¿no? Que no se agobien por copiar, más bien poner atención. Sí, 10 minutitos al final. ¿Te parece, Julie? Claro que sí, profesora. Gracias. Vamos con Jogma. Jogma, recordemos que es la intuición. Su principio espiritual es la inspiración. Aquí es donde vienen justamente los mensajes, pero cuando todavía no está el razonamiento. Es el primer destello de sabiduría. En cuanto al aspecto emocional, cuando hay equilibrio, nos permite que haya creatividad, fluidez y confianza hacia la vida. Miren qué bonito, creatividad, hay fluidez y hay confianza en la vida. Cuando hay desequilibrio surge la ansiedad, la impulsividad o bloqueos mentales. ¿Con qué partes del cuerpo se asocia esta céfira? Con el hemisferio derecho y el sistema nervioso simpático. Si se sobrecargan, pueden aparecer tensión muscular, nerviosismo, palpitaciones. Y es que nos desconectamos de nuestra intuición y empezamos con mucho razonamiento, cómo deben ser las cosas, mucha rigidez. No permitimos que haya fluidez, que las cosas pueden ser diferentes, que los caminos que ya están trazados pueden cambiar, que no solamente hay negro y blanco, también hay una gama infinita de colores
y que si nos enmascaramos, que si nos enganchamos solamente con una sola forma, es ahí donde aparecen la rigidez y no fluimos, no somos así de tener muchas alternativas. ¿Qué podemos practicar? Caminar con la naturaleza, observar el cielo, observar los árboles. Incluso aquí se recomienda mucho pisar el pasto mojado en las mañanas, porque aquí nos va a ayudar a tener esa conexión con la tierra y con la luz. Y dejar que los pensamientos surjan sin juicio. Hay que escuchar los sonidos, sentir el aire y permitir que la intuición hable sin juicio. Y nuestra afirmación sería: confío en mi intuición y fluyo con la sabiduría de la vida. Vina es el entendimiento. Este nos va a dar en equilibrio la comprensión profunda. Es la organización. Es todo ese conocimiento, toda esa información que está administrada adecuadamente, sin tender tampoco a la rigidez. Aquí cuando hay una organización adecuada, una estructura, entendemos que hay un discernimiento, es que sabemos clasificar lo más importante de lo menos importante, lo más esencial. Sabemos clasificar lo que nos sirve, lo que me nutre, lo que no me nutre, en todos los sentidos. Lo que me nutre emocionalmente, palabras, alimentos, acciones. ¿Sí? Ese es el discernimiento y por lo tanto, tenemos claridad. Cuando hay exceso, pues hay rigidez mental y juicios. Y los juicios, cuando enjuiciamos a los demás, los criticamos. Hay que mirar primero cómo nos criticamos y cómo nos enjuiciamos a nosotros mismos. Y cuando hay carencia, hay una confusión impresionante, no sabemos ni para dónde vamos. Y hay que mirar simplemente cómo tenemos nuestro closet, nuestra alacena, nuestra bolsa de mano, ¿no? A eso también son reflejos de cómo está nuestra sefirabina. Ajá, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que se asocian con con Binah? Es la tensión en el cuello. Yo he tenido últimamente esta rigidez y sobre todo porque, bueno, creo que he tratado de mirarme y parece ser que es porque cuando trabajo y tengo que tener mucha estructura, me tenso, me estreso. Y últimamente, este último mes, me pidieron regresar a un proceso de recursos humanos. Ya estoy terminando, pero ahí las cosas tienen que ser bajo normas estrictas, leyes, mucha estructura, un nivel exagerado de controles, porque cualquiera cosa que se nos falle, pues puede tener consecuencias muy, muy, muy graves, muy graves. Entonces, pues sí me estreso, me tenso y empiezo así con tensión en el cuello, hombros. Ahorita ya estoy yo como ya pasando esa parte porque ya fue el viernes el último día. Esta semana todavía es un poquito, pero ya en línea, ya es menos, pero sí empezaba yo a tensarme muchísimo, rigidez muscular, alteraciones digestivas, incluso alteraciones en las articulaciones. Em, bueno, ¿y qué podemos practicar para ir desestresándonos o equilibrando esta céfira? Escribir las emociones. Es muy bueno, es una super terapia, aunque no estemos con un terapeuta o con una guía emocional, pero sí lo recomiendo. La escritura es como una autoterapia buenísima. Escribir, pues incluso a lo mejor
todo lo que nos venga en gana, lo del día, resentimientos, historias, lo que nos pasó, lo que comprendimos, lo que no comprendimos, todo. Inhalar profundo y exhalar con sonidos para liberar el control. Aquí hay dos sonidos que yo recomiendo. Hay muchos. Por ejemplo, inhalar y exhalar. Ah, esto nos libera, nos desahoga muchísimo. O también con el sonido OM. Los sonidos también son vibraciones que nos ayudan a equilibrar nuestros estados emocionales. Y la afirmación que se sugiere es: mi mente es clara, comprendo con amor y suelto el control. Vina, cuando está en desequilibrio, tiende mucho al control porque es lo único que le da como seguridad, como que compensa ese desequilibrio por medio del control. Tengo que controlar qué hiciste hoy, hacia dónde vas, controlar sobre todo a los demás, ¿no? A ver, sobre todo, bueno, se nos da tanto a los caballeros como a nosotras, las mujeres, pero a veces como que un poco más a nosotras. No sé por qué, tiene que ver, yo creo, con la energía masculina. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Eso así no tiene que ser de esta manera. Yo dejé aquí esto y aquí tiene que estar cuando yo regrese. Si yo soy muy controladora. Ya un poquito, a veces con conciencia, un poquito se me ha quitado, pero ese control. Gesed, la misericordia. Esta es la expansión del amor, la compasión, la misericordia hacia uno mismo y hacia los demás. Es el amor incondicional, la generosidad y confianza en la abundancia, abundancia de todo tipo. El aspecto emocional, cuando está en equilibrio, hay gozo. Siente uno como una alegría profunda cuando los demás están también satisfechos, bien, triunfan en la vida y el gozo también es para nosotros. Cuando estamos en desequilibrio y los demás les va bien, aunque luego de repente así como que nos desequilibramos y aunque no lo digamos, hay cierta actitud de envidia, no lo neguemos, la verdad. El desequilibrio GC, hay deseo de dar el equilibrio. Cuando está en desequilibrio, hay excesos. Podemos estar dando sin medida, cuando incluso el otro no se lo ha ganado o no lo merece. Y nosotros nos quedamos así como que damos y damos y damos, ¿y yo qué? O damos desde el miedo. ¿Qué quiere decir dar desde el miedo? Pues no sea que se vaya a enojar, o damos para que nos acepten, o damos para que nos reconozcan, o damos para que, pues, tener un lugar, o para controlar. Sí, ese es dar en desequilibrio. Bien, damos para no perder el amor de los demás, pero eso es ficticio porque no es un dar auténtico. ¿Cuáles son las partes que se relacionan? Es el hígado, donde se refleja la energía acumulada por dar más de lo que se tiene. Entonces nos enojamos, nos cansamos y tenemos inflamación en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo podemos empezar a equilibrar? Haciendo actos de bondad genuina, pero primero a nosotros mismos, sin buscar el reconocimiento. Es bien importante hacer conciencia desde dónde estamos dando para recibir reconocimiento, para que no se enoje, para que no se moleste, para que me ame, para que me quiera, o simplemente de mi amor, para dar, simplemente por eso. Respira y siente el corazón expandirse. Incluso puedes hacer un ejercicio que es respirando. Podemos poner un mantra.
respirando, imaginando que la energía del aire o el aire entra al nivel del corazón. Inhalamos amor y exhalamos paz, inhalamos armonía y exhalamos tranquilidad, o sea, puras emociones positivas y el corazón se expande. Si a veces por el nivel de estrés que tenemos no podemos respirar profundamente, está bien al nivel que podamos meter el aire. A veces nos puede llegar hasta aquí, ¿no? A veces a la altura del estómago y a veces podemos hacerlo más profundo a la altura del diafragma. Y está bien cualquiera. Lo importante es observar eso que estamos respirando. Y la afirmación que nos lleva también a, a este equilibrio es: doy con alegría. Recordemos que la alegría es la emoción que está más cercana a la fuente, a la luz. También lo comenta la Cábala. Y recibo con gratitud. Tanto la alegría como la gratitud son emociones de una energía mucho, muy alta. El amor fluye en equilibrio. Bueno, vamos en Geburah y ya son 7:42. Julie, ¿te parece que lleguemos aquí? Preguntas. Y las otras 5 las dejamos para una segunda parte. Ok, me parece muy bien. Geburah es la fuerza, es el poder del límite, es el principio espiritual. En el principio espiritual vemos que tiene que ver con la justicia, la disciplina interior, la protección del alma. Kébura va a ser como la rigidez, es el rigor que nos lleva justamente a aprender a poner límites a los demás, pero son límites, digamos, como límites amorosos, límites endulzados, porque cuando los límites se convierten en una exageración, podemos tender a un estado en el que nos vamos a hacer también muy rígidos, muy, muy rígidos. Vamos a tener estrés y tensión con mucha disciplina, casi, casi como, no sé, como un gendarme, como una fuerza muy, muy potente. Cuando hay equilibrio en esta céfira, hay fortaleza, hay claridad y hay autocontrol. Y esto lo vamos a reflejar en el trato con los demás. Cuando hay exceso, hay rigidez y hay un juicio impresionante. Y cuando hay carencias, hay miedo y debilidad. Gébura también tiene que ver. Gébura es la cefirá que está en la columna de recibir, entonces es la que recibe. Sin embargo, cuando solamente está recibiendo, pues obviamente va a haber un desequilibrio. Por eso, Geburah también, para buscar el equilibrio, tenemos que hacer en conciencia qué tanto estoy únicamente recibiendo o también estoy siendo una vasija que me permita dar a los demás. Acordémonos que como vasija viene la luz, que muchas veces esa luz pueden ser conocimientos, em, cosas materiales, relaciones, pero todo eso tenemos que permitir que fluya, es decir, dar lo mismo a los demás o darlos a nosotros mismos con generosidad. Se relaciona con los riñones. En los riñones está el relacionado también con la emoción. Si hay bloqueo en los riñones, vamos a tener probablemente miedos. O si tenemos miedos, los riñones se van a desequilibrar.
Aquí se refleja esta emoción cuando está en desequilibrio. El miedo es también un estado en que nos ayuda a protegernos, pero cuando el miedo se convierte en exceso o incluso se convierte en una forma de paranoia, pues hay un desequilibrio. El vaso también se afecta por la falta de equilibrio entre dar y recibir. Hay cansancio, miedo, presión alta y baja. Recordemos que la presión alta está relacionada con las suprarrenales que están arriba de los riñones y también con desequilibrios en los pulmones y la tiroides. ¿Qué vamos a hacer también para ir equilibrando esta cefirá? Es identificar la situación donde debamos poner un no amoroso. Hay que hacerlo con calma y sin culpa, es decir, muchas veces tenemos que aprender a ser asertivas, poner límites. A veces esto nos cuesta trabajo, pero cuando decimos un sí y debimos haber dicho no, esto nos va a llevar a una conexión, a un compromiso, a un ancla que no queremos tener, como una cadena que no queríamos tener y nos volvemos esclavos de ese sí. Entonces es muy importante aprender a decir que no sin culpa, ser asertivos. Y la frase es: pongo límites con amor y fortalezco mi energía vital. Ahora sí, ahora sí, no sé, este, si hay dudas, comentarios. Bien, muchas gracias, profesora, por su conocimiento. Y bueno, tenemos dos preguntas. Por un lado, dicen, ¿cuál es la estrella de David? ¿La de 5 o la de 6 puntas? La de 6, Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿la música que escuchamos influye en el equilibrio de la Sefirot? sí. Sí, definitivamente, incluso hay estudios científicos y bueno, esto lo vemos también con estos experimentos que se hicieron con el agua del doctor Emoto, y también la cábala lo menciona. Todo lo que tiene que ver con los ruidos, lo que entra a nuestro cuerpo en vibración, nos va a afectar dependiendo del grado en que se esté emitiendo estos sonidos. Hay música de vibraciones altas que nos ayudan mucho a equilibrar las diferentes partes del cuerpo. La próxima sesión les voy a traer también la música que se recomienda para cada una de las sefirot. Entonces, sí, definitivamente sí. Hemos visto, por ejemplo, con los estudios del agua, con los cristales, si se les pone música muy estruendosa o con palabras altisonantes, o incluso ofendes al agua, o esta música electrónica muy ruidosa, con vibraciones muy, pues que no tienen como un ritmo. mm, Se mira el agua cómo ha quedado, los cristales del agua, y no tienen ni forma, no tienen estructura, no tienen armonía, están todas así como, pues, feas, chuecas, digamos, también. En cambio, les pones amor, e incluso les dices te amo, gracias, te agradezco, te bendigo. Música, pues no sé, de estos músicos de Beethoven, de Mozart, de Tchaikovsky, esta música que tiene armonía y que incluso se ha estudiado y que tiene vibraciones importantes, altas, estructura y equilibrio. Los cristales son hermosos, los cristales son muy bellos. Y recordemos entonces que estamos compuestos por el 85 o 90% de agua, ¿no? De líquido.
Entonces, todo lo que llega a nuestro cuerpo, lo que nos decimos a nosotros mismos, si estamos en inarmonía, en desequilibrio, y hay, pues, ofensas o hay, alteraciones en el exterior, pues, nos pueden afectar. Por eso decimos, nadie nos puede afectar, al menos que nosotros, nadie nos puede ofender, nadie nos puede molestar o hacer enojar, al menos que nosotros lo permitamos. ¿Y cómo lo vamos a permitir cuando estamos en desequilibrio? Cuando no estamos en armonía. Y entonces sí, efectivamente, los sonidos, la música, las canciones, lo que dicen las canciones, claro que sí afectan. Y nos pueden llevar a o nos llevan a las memorias, ¿no? A memorias, pues, del pasado, cuando si la música es de antaño, si la música es antigua, si la música es de otra época, nos llevan al pasado también a recordar cosas, ya sea en positivo o en desequilibrio también. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta, dice, el símbolo de gran fraternidad en su centro muestra un símbolo. ¿Podría referirse a esto, por favor? Si corresponde precisamente a Geburah. Este sí yo no, es que, yo lo desconozco. Este, sí, esto se los debo, pero lo voy a investigar y la próxima sesión se los comento. Ok, O si muchas alguien de gracias. aquí lo puede comentar, con todo gusto lo escuchamos. Parece ser que no hay respuesta, nos tocará de tarea entonces. Sí, lo dejamos de tarea. Muy bien. Y bueno, ya no hay más preguntas acá en el chat. A mí me gustaría hacer un comentario. Hay algo que se le llama la nueva medicina germánica y habla justamente de todo lo que usted acaba de mencionar, de cómo el mal manejo de las emociones o inclusive traumas muy fuertes, como separaciones o la muerte de un ser querido, nos pueden llevar al desarrollo inclusive hasta del cáncer. Y ya hay varios estudios que lo han comprobado. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario en audio. Bien, parece ser que no, profesora. Es pero sí quiero cerrar con esto que estás comentando, porque justamente son las 5 leyes de la medicina germánica que nos llevan a este aprendizaje. Incluso la cábala es una de las herramientas que reconoce y que toma para también ayudarse a equilibrar, las energías de las Sefirot. Entonces, la nueva medicina germánica dice que, pues, cuando hay un trauma, este trauma se interpreta, lo que hace el organismo es que en el cerebro se va esa energía y están los focos de Hammer, ¿sí? Julie, esos focos de Hammer es que se han visto por tomas como tipo radiografías muy potentes y se notan como círculos donde se plasmaron esas energías bloqueadas porque no se gestionaron adecuadamente. Entonces, de ahí va a dar el cerebro la información adecuada al órgano correspondiente para que este órgano entre como en una especie de desequilibrio, pero más bien es como un mensaje que nos da a la persona para que pongamos atención y empecemos a gestionar lo que tengamos que hacer, para ir, pues, digamos, sanando lo que tengamos que sanar, por lo que nos está hablando ese órgano. El otro día, por ejemplo, yo cuando bajaba escaleras me dolía la rodilla izquierda. Bajaba y me dolía, bajaba y me dolía, bajaba y me dolía, hasta me daba miedo porque ya un día me incapacitó
me tronó y me incapacitó la rodilla. Y otra vez empezaba. De repente vi a una persona, fíjense cómo fue, y lo noté así de inmediato. Veo una persona que iba en muletas, bajando las escaleras. Y dije: "¿Y yo me estoy quejando?". Bajé el siguiente escalón y ya no me dolió. No sé qué pasó a nivel inconsciente, porque, pues, dije: "Ya, o sea, ya basta. Tú tienes toda la capacidad y estás entera, y lo que sea que te esté mandando de mensaje, pues tienes toda la capacidad y tienes que fluir". Y fluir es lo contrario a la rigidez, porque las rodillas significan eso. Es la como que la que nos da la direccionalidad. Incluso esta parte en la que debemos tener la capacidad de inclinarnos o de arrodillarnos, de ser humildes ante cualquier situación, incluso hasta de pedir perdón. O sea, lo que nos tenemos que preguntar cuando las rodillas nos duelen mucho. ¿A quién no has perdonado o a quién no le has podido pedir perdón? ¿No? Temas. Muy bien. Y entonces, sí, justamente esa es la medicina del doctor Hammer, que nos ayuda, nos da una orientación muy, muy precisa para, pues, de por qué enfermamos. Están los diccionarios también de biodescodificación y también otra herramienta que nos ayuda mucho, nos da mucha orientación y mucha estructura para, como respuestas para sanar y para equilibrar, es la terapia transgeneracional. Muy bien. Disculpe, profesora, creo que justamente acaba de decir el nombre de la respuesta, más bien a una pregunta que dice, ¿podría repetir el nombre de las terapias que recomendó, por favor? Pues La esas transgeneración. Ujú. transgeneracional, es que bueno, y la biodescodificación, por supuesto. La biodescodificación, una de las herramientas es la medicina germánica. O sea, la biodescodificación es amplia y la medicina germánica es una herramienta, digamos, un engrane muy potente que le da fuerza a la biodescodificación. Es que todas se relacionan, son como engranajes, todo va conjunto. Y pues es importante aprender a manejar todo esto. Y pues para ir sanando ahora, también lo que se recomienda, muy importante, si estos ejercicios nos ayudan a ir sanando, el camino es identificar la emoción bloqueada, aceptarla. ¿Y dónde se inició esa emoción? ¿Dónde se inició ese enojo, ese coraje, ese resentimiento, ese miedo? Ir a ese inicio, a ese trauma, a ese conflicto, gestionarlo, hacer lo que se tenga que hacer, golpear a quien se tenga que golpear, digo, en sentido figurado, bajo un estado de seguridad, de protección. No quiere decir que físicamente vamos a ir, ¿no? Y a bronquearnos con alguien, no. No, 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 no. Este, y resignificar. Resignificar es aceptar y darle otro, pues otro significado. Y el aprendizaje ya cuando se aprende ya estamos del otro lado. Entonces, estas 3 herramientas son, pues, importantes y también, pues, las constelaciones familiares. Esa no es una terapia, pero sí nos ayuda mucho. Pues bien, Ujú. muchas gracias, profesora. Si no hay más comentarios ni duda, damos por concluida esta clase. ¿Hay algo más que mencionar, profesora, o damos por concluido? La damos por concluida y no dejen de asistir la próxima para ver las Sefirot que faltan. ¿Y qué íbamos a ver también? Ah, okey, sí, lo del logotipo.
Ok, claro que También sí. las frecuencias, Ajá. Ah, las sí, es cierto. frecuencias musicales. Las frecuencias musicales, claro. Ujú. Los Gracias por el recordatorio. solfegios se llaman también. Ujú. Lo vamos a ver. Son buenísimos. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Que la pasen súper bien y a sonreír, agradecer todos los días. Recuerden ahora no irse a la cama sin agradecer tres cosas. Una, lo que tuvimos. Otra, lo que nos quitaron. Y otra, lo que no se nos dio. Agradecer todo eso. Muchas Gracias. Porque gracias. por algo Gracias, fue Pilar. todo. Buenas noches. Gracias. Buenas Hasta noches. Muchas luego. Buenas gracias por su noches. valiosa asistencia. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego, que descansen.